Hola gente de YouTube, que Mateo 1.8 en un nuevo video de Grand Theft Auto 5. Y estarán diciendo, mira, esta tía, el tío mata. Ahí está, así se puede. No se puede matar todavía. Me van a oír un poco más silencioso esta vez porque, bueno, estoy medio congestionado y todo. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué no subiste ningún video la otra semana? Bueno, será porque... Bueno, era porque tenía una tarjetita de memoria que se me había perdido. Y todos los videos que iba a subir para el viernes ese se me perdieron. Por eso después compré una nueva tarjetita de CD y ahora puedo seguir grabando videos. La lástima es que tenía ahí muchos videos nuevos. Y bueno, vamos a empezar de vuelta con GTA 5. ¿Por qué no me puedo mover? ¿A quién tengo que matar? No me acuerdo ya. Bueno, es como empezar todo de vuelta. Ahí en esa galería tenía muchos videos. Tenía Killzone 7, Killzone 8, otros videos. Y bueno, qué lástima que ya no puedo poder subir de vuelta esos videos. Me voy a subir Killzone parte 7, un poco más adelantadito, no como antes. Vos lo vas a ver como antes, después, antes como... Por ejemplo, estamos en una parte y vamos a estar después en otra parte, pero tan lejos sí, pero no importa porque, bueno, así ya pasa. Lucy, dale. Bien, dale, usa. Estoy muy congestionado. ¿Por dónde hay que ir? Es que yo ni me acuerdo que hace mucho que no juego. Hace mucho que no juego GTA 5. Bueno, aquí me junto toda la plata. Y voy por aquí. Michael, creo, y otro, no sé, no es Franklin porque no es igual. No le di a Michael. ¿Por qué siempre me la cagan así, por Dios? A ver, ahora tengo que hacer mierda. X era para correr más rápido. No me acordaba de eso. Me tengo que cubrir. ¿Cómo no me acuerdo de esto? Dale. Hace mucho que no... Bueno, hace mucho que no me acuerdo de esto.
No me acuerdo cómo matarle, hijo de perra. Me acuerdo cómo matarle, hijo de perra. Es re fácil matarle a estos tíos. Si lo vieron en un anterior video, yo subí un video de Pascua de GTA V que estaba mucho adelantado. Que como instalaron un juego nuevo, que lo voy a presentar cuando termine la saga, porque ahora no sé nada, ya me hice personaje y todo. Después se lo demuestro cuál es el juego ese nuevo que me instalé en la Play, que debe ser que es de Dragon Ball, que capaz que no sé, cuando termine completo ese juego voy a mostrárselo a todos. Pero por ahora voy a seguir jugando a esto que me divierte mucho. Ah, no, hay que subirse a esto. ¿Qué leches? O sea, tío, ¿dónde estoy? Me pregunto yo. Es que yo siempre cuando empecé 3 veces a este juego. 3 veces hice de vuelta esta cosa. Esto para que se lo demuestre a todos. Es por eso. Ahí va a pasar el 3, seguro. Ahí va a pasar el 3. Lo tengo que parar. Ostras. Tengo que manejar yo. Hasta. Voy a intentar arreglar la cámara. ¿Qué pasa eso? Ya sé que no voy a poder completar camino porque de acá ya no hay vuelta atrás, porque después de acá terminé viene el tren. No, la próxima. La próxima te estrella el tren. Soy muy malo manejando, eso yo lo digo, por Dios. Y la verdad es que no sé qué ciudad es esta. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Me he pillado? ¿En serio? Mira, todos a otro auto. Oh, vuelve este coche. ¿Por qué con ese coche? Oh. A ver. Por favor. No hay para que haga misión fallida. Si me alejo de este auto, calma que me diga misión fallida. Y me mate, obviamente. ¿Por qué me quedé pillado? Me pregunto yo. Ahí está. Me quedé pillado entre la piedra y cosas, esa piedra de mierda que ya me tiene harta. Oh, mierda, cómo me duele la cabeza. Por Dios. Encima por arriba me pone. ¿Qué lugar es este? Este no es el lugar donde aparecen todos los jugadores de GTA V. Este debe ser otro lugar. Es lo que no sé. Vale. Decía hay que quedarme en este lugar en vez de ir a ese juego, porque la que yo me pasé, ostras, pues estaba hablando y no ver qué ruta tomar, por Dios. Y bueno, como siempre dije, porque siempre dije lo igual y lo considerado. Si no me estoy escuchando por el sonido del coso, no sé si me escuchan o no, porque no puedo más hablar más que esto, porque si no me hago mierda la garganta.
decidí quedarme en este lugar. Esta es la leche. Yo nunca vi la nieve GTA V. Es como verla una vez y después no verla más. Así que yo ya me sé todo de memoria y yo ya sé cómo es. Y bueno, capaz que me sale algún día en GTA Online. Espero que Dios crea en mí. Yes, all right. Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. Se quedó pillado. Estos son a veces algunos errores del juego que tengo siempre yo. Pero amigo, lo voy a subir. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y bueno, vamos a empezar de vuelta. No hay que deshacerse de lo increíble y considerarlo que somos todos. Así que nos vemos en la próxima. Y capaz que la próxima ya no me duele más la garganta. Por Dios. Chao. Chao, chao.